Super Crack Estrella presenta una presencia maligna que te paraliza durmiendo. ¿Alguna vez te has despertado de repente y te ha entrado pánico porque no puedes moverte ni respirar? Sientes que algo muy pesado te oprime el pecho y notas la presencia de algo maligno en tu habitación, y te da un miedo horroroso porque recuerdas que no es la primera vez que te ha ocurrido. Calma y no te rías con lo que te voy a decir, porque lo que acabas de experimentar se conoce como el síndrome de la vieja bruja, Old Age Syndrome, en inglés, y es más viejo que el frío porque el nombre le viene de la superstición de que las brujas se sentaban sobre el pecho de sus víctimas mientras éstas dormían para sofocarlas sin que se pudieran defender. Evidentemente esta explicación de la vieja bruja no convence a nadie que esté en sus 5 sentidos hoy en día, pero los síntomas del fenómeno llevan a muchas personas a creer que han sido víctimas de una fuerza sobrenatural, ya sean fantasmas, demonios o extraterrestres. Lo más aterrador de esta experiencia es que la persona se siente totalmente paralizada. Esta sensación tan terrible de no poder defenderse es lo que desata su terror. Muchas veces a esta angustia se le suma un extraño olor, el ruido de pisadas en la habitación o en el pasillo, la aparición de sombras raras, de ojos que brillan en la oscuridad y esa opresión en el pecho que ahoga. El efecto apenas dura fracciones de segundos, pero sus víctimas lo recuerdan como una eternidad, y luego viene la parte más absurda. Se quedan perplejos al comprobar que en su habitación no ha pasado nada. Nadie ha entrado, las ventanas están cerradas. Todo está igual. Actualmente sabemos que este síndrome lo experimenta un 15% de la población adulta en el mundo, por lo menos una vez en su vida. En el siglo II el médico Galeno se lo atribuía a una indigestión antes de dormir. Hoy la ciencia llama a este acoso de la bruja parálisis del sueño o hipnagogía, el tránsito entre el sueño y el despertar. En la hipnagogía el cerebro ha apagado la mayoría de las funciones musculares para que no podamos intervenir en las escenas que estamos soñando. Imagínate el peligro que correríamos cuando soñamos que alguien nos persigue para matarnos. Por lo menos nos caeríamos de la cama y a saber el daño que nos haríamos, pues hay ocasiones en que nos despertamos cuando el cerebro no ha terminado de desconectar esta fase y por eso sufrimos alucinaciones variadas. A pesar de que todavía no contamos con estudios científicos conclusivos, se sabe que el fenómeno se da más cuando la persona está acostada boca arriba y ha dormido poco o está muy estresada. Es muy común entre personas que sufren de ansiedad, desórdenes bipolares o consumen ansiolíticos, tranquilizantes. En otros estudios más recientes se ha descubierto que el 35% de las personas estudiadas también tenían un historial de sufrir ataques de pánico al despertar, los cuales no están relacionados con el síndrome de la vieja bruja. Un demonio aposentado sobre el vientre de una doncella dormida vestida de blanco, detrás de ambos, un caballo con mirada lúgubre emerge de entre unas cortinas. Se trata del cuadro La pesadilla, del pintor neoclásico Johann Heinrich Fuchs, la más común de las imágenes que se utiliza para ilustrar lo que se conoce como una parálisis del sueño. ¿Alguna vez en mitad de la noche has sentido una incapacidad para moverte, la sensación de que hay una presencia en el cuarto o la sombra de una figura que te observa desde alguna esquina? En ese caso, es posible que la hayas sufrido, aunque hasta ahora no sabías ni siquiera cómo se llamaba. Se trata de un fenómeno bastante común que seguramente pueda ocurrirte una o varias veces en la vida, y que no es nada agradable a juzgar por su descripción, sobre todo si se cronifica y se hace habitual, lo que puede acabar deparando graves consecuencias psicológicas, ya que el miedo a que vuelva a suceder hace que los que la sufren eviten a toda costa el descanso, algo tan importante en nuestras vidas y que influye de manera determinante en nuestra salud. Según un estudio publicado en la Sleep Medical Review en 2017, aproximadamente el 7,6% de la población mundial experimenta un episodio de estas características en toda su vida, con tasas mucho más altas entre estudiantes y pacientes psiquiátricos, en particular aquellos con estrés postraumático o de pánico. También puede ser fruto de un síntoma de la narcolepsia, una afección que consiste en sentir somnolencia excesiva, ataques de sueño o, incluso, pérdida del control muscular. Las parálisis del sueño han estado con nosotros desde tiempos inmemoriales, y por su naturaleza, en las épocas más oscuras de la humanidad en las que la ciencia todavía no arrojaba luz a ciertas cuestiones clínicas, parece ser una fuente de leyendas o contacto con lo paranormal, lo que daría pie a múltiples interpretaciones divinas o, al contrario, siniestras.
Surge de un sueño interrumpido en fase REM, aquella en la que se da el movimiento ocular rápido y en la que los sueños se manifiestan con mayor intensidad. Se trata de un período transitorio para el movimiento voluntario en el inicio del sueño o al despertar, dura poco, apenas unos minutos, los cuales pasan lentos ya que aquel que la sufre no puede moverse ni abrir los ojos y está cargado de terror. Muchos expertos ven el estrés y la ansiedad como una de las causas, así como un horario del sueño alterado. Lo más duro de sobrellevar es la sensación de que hay presencias contigo en la habitación en la que duermes. Una publicación en la revista Sleep Medicine descubrió que aproximadamente el 58% de entre 185 pacientes diagnosticados de parálisis sintió presencias de algo generalmente no humano, y otro 22% declaró haber visto a una persona desconocida, un extraño. Por ello, es muy habitual tener este tipo de sensaciones cuando sufrimos una. Sabemos que la amígdala está muy activa en la fase REM, lo cual activa las sensaciones de miedo y memoria emocional, asegura Daniel Dennis, doctor en psiquiatría del Centro Médico Beth Israel de Acones en Israel, Alibes INC. Tienes una parte del cerebro que responde activamente al miedo o algo emocional, pero no hay nada en el entorno que lo explique, así que el cerebro encuentra una solución a esa paradoja. Esa es una de las muchas explicaciones que la comunidad científica ha querido dar a tales alucinaciones, pero la causa real aún sigue siendo una incógnita. Desde luego lo que nunca te van a decir un médico es que es un demonio, o algo paranormal. Para las élites que niegan todo lo que dice la Biblia y son ateos, es mejor darle una explicación científica porque de lo contrario, estarían reconociendo que todo lo que nos dice la Biblia es real. La explicación no dice por qué casi todos reconocen a un ser con capucha que te observa. Estos seres parecen tener un interés en controlar lo que soñamos, es como si buscaran en nuestras vidas pasadas. Ellos saben que en los sueños recordamos nuestras reencarnaciones. Buscan si tenemos un linaje de sangre con los ángeles caídos. Cuando encuentra a uno, aparece el arconte con un smoking de $9.000. Estos aparecen solo cuando el otro arconte ha realizado su trabajo, ya que este linaje es muy escaso entre los humanos. En realidad ellos son conocidos como los hombres de negro, son los guardianes de nuestra prisión Matrix, también son los ejecutores de los viajeros del tiempo. Me gustaría dar más detalles, pero apenas empiezo a saber sobre, aunque tampoco hay que descartar que sea por una serie de factores que pueden aumentar el riesgo de padecer una de estas parálisis. Otro estudio de 2018 de la Sleep Medicine Review menciona la ingesta de drogas, la genética, traumas anteriores, problemas psiquiátricos o mala salud y calidad del sueño. Esto puede explicar por qué suele venir en épocas determinadas o en forma de episodios esporádicos, explica Dennis, ya que puede coincidir con un periodo de estrés. Actualmente, no existe un tratamiento establecido para reducir su frecuencia o los efectos de la experiencia, pero los médicos suelen recomendar a los que la sufren que mejoren sus horarios de sueño y mantengan unas rutinas a la hora de acostarse. ¿Qué más se puede hacer? Shelby Harris, especialista neoyorquina de todo lo referido al sueño, aconseja dormir lo suficiente de manera regular, evitar el alcohol, la nicotina u otro tipo de drogas, sobre todo por la noche, y limitar la cafeína desde las 2 de la tarde, así como mantener los aparatos electrónicos lo más lejos posible en el dormitorio. Si esto no ayuda y estás teniendo episodios cada vez más frecuentes, lo mejor es que consultes a un especialista del sueño para ver si hay algún trastorno médico subyacente que pueda estar causando esta parálisis. En realidad, depende en lo que creas o no creas. Desde un punto científico, es probable que le encuentren diferentes explicaciones como: mezclaste el sueño con la realidad, sentiste algún tipo de cosquilleo en la pierna y lo confundiste, te autosugestionaste o alucinaste, etc. Desde otros puntos de vista, más paranormales, pueden ser muchas cosas. Lo mejor es que intentes mejorar tus horarios de sueño, mantengas una rutina a la hora de acostarte y dejes a un lado el alcohol y la nicotina. También puede ser buena idea contactar con un especialista, por si hay algún trastorno médico subyacente. Probar algún ejercicio de meditación antes de dormir también podría ser buena idea. Cuanto más miedo sientas durante el episodio, más probable es que permanezcas ansioso durante el día. Lo fundamental es que te percates de que no sucede nada, simplemente estás sufriendo un episodio y pasará en unos momentos. Entonces el miedo desaparecerá y te será mucho más fácil relajarte, y es que no todo a veces tiene que ser demoníaco, puede tener su explicación más lógica.
pero decir que todos los casos son parálisis del sueño tampoco. Especialistas y analistas explican que estas entidades son la expresión última de la oscuridad y que la gran mayoría son sombras del mal, pero también dicen que hay seres de las sombras que son vigilantes, son sigilosos y solo observan, son neutrales, no hacen daño. En el mundo se han visto estos seres, las personas que los han pervivido provienen de distintas condiciones socioeconómicas, culturales y psicológicas. Dentro de las características que más destacan de los seres de las sombras es que son muy rápidos, son escurridizos. Nadie ha podido explicar concretamente la existencia de estos seres. De hecho, hay quienes afirman que ellos son encarnaciones de la energía liberada a través de pensamientos. Cuando una persona está en su más baja frecuencia, estos seres la utilizan como su alimento, mucho más si hay miedo y envidias. Los que están adentrados en este tema, dicen que la presencia de sombras negras que no dejan dormir, pueden ser dos cosas. 1. O es un muerto, sea familiar o no, que quiere darte un mensaje o que necesita un poco de luz, se recomienda que le pongas una veladora y agua, para que vaya en paz en su camino. 2. O puede ser que es un ser maligno que te ha enviado para que te haga daño, por lo que sea debes tener cuidado. Es mejor ir con algún especialista en limpias y trabajos con magia blanca o negra y verifique cómo andan tus energías. Esta segunda es una versión que desconoce mucho sobre la realidad que vivimos, en resumen no tiene ni idea, nunca acudas a un brujo, ni curandero ni nada parecido, dice una verdad, un ser maligno que se te ha enviado, pero no para hacerte daño, ya te lo conté antes, buscan en tus sueños tu pasado, y si encuentran algo te mandarán a los conocidos hombres de negro, los satanistas de la élite los llaman los hombres con smoking de $9.000, este caso es muy poco corriente, un caso entre 1.000.000 encontrará a estos arcontes, si se te aparece te dirán que es tu padre. Yo creo que la famosa escena de la película La Guerra de las Galaxias la sacaron de esta historia, ya que las élites Illuminati conocen muy bien esta historia que te cuento, aunque es la primera vez que se cuenta, porque estas cosas son ya de un profundo secreto que solo ellos conocen, seguro que estarían desconcertados si escucharan este video de que alguien las cuente. Escuché esta historia de una persona y me pareció muy real, por lo que yo sé, está relacionada con todo lo que en este video he contado, así que la dejo aquí. Soy Juan, tengo 23 años y quiero compartir mi experiencia paranormal. Sucedió hace varios años ya, cuando estaba entrando en la adolescencia. No soy muy bueno escribiendo, así que les pido que tengan paciencia conmigo. Siempre había sido escéptico sobre lo paranormal, pero al mismo tiempo siempre quise creer, ya que el tema me parece sencillamente fascinante. Supongo que lo que quiero decir es que nunca fui una persona supersticiosa, pero sí abierta. Esto me permitió sobrellevar algunas noches largas en casa de mi madre después de que se separara de mi padre. Nunca pude dormir bien allí, me sentía como si constantemente estuviera siendo observado, no sé cómo explicarlo exactamente. Mi experiencia ocurrió un domingo a la noche, lo recuerdo porque mi padre nos había llevado de vuelta a casa de mi madre, así que solo éramos yo, mi madre y mi hermano menor en la casa en ese momento. No sé bien cómo definir esto, pero lo cierto es que siempre me gustó someterme a la tortura de asustarme, pero al mismo tiempo lo odiaba. Algunos de ustedes quizás puedan entenderlo, sufro de ansiedad y he tenido ataques de pánico en el pasado, con lo cual el miedo no es una sensación que debería buscar conscientemente, sin embargo, lo hacía. Me refiero a pequeñas cosas, tonterías realmente, como quedarte despierto con todas las luces apagadas, de noche, mirando una película que realmente te aterroriza. Esa noche me sentía particularmente valiente, el día anterior había besado por primera vez a la chica que me gustaba, así que mi autoestima estaba por las nubes. Decidí que practicaría uno de mis retos más temerarios, uno que siempre comenzaba pero que nunca me atrevía a llevar a cabo del todo. Se lo había escuchado a un amigo de la escuela, pero siempre me había parecido lo suficientemente ridículo como para realizarlo yo mismo. Consistía en encerrarse en el baño, con la luz apagada, y mirar el espejo durante unos 5 minutos, creo que había que pronunciar algunas palabras en particular, pero no las recordaba. Bien, entonces procedí a realizar el reto. Cuando mi madre y mi hermano se fueron a la cama, debo decir que la situación me inquietó mucho menos de lo que había pensado. Me encerré, con la luz apagada, y me quedé mirando mi silueta en el espejo durante varios minutos. Sentí una ligera sensación de inquietud, pero nada más. Hasta ahora nada fuera de lo común. Antes de avanzar en la historia, tal vez sea importante mencionar que uso esta cosa llamada almohada para ojos. Es como una pequeña almohada que se coloca sobre los ojos para relajarse, y funciona, al menos para mí, así que tiendo a usar una al irme a dormir, sobre todo en aquellos años, donde sufría ataques de ansiedad. Me desperté en la noche, no sé exactamente a qué hora.
Probablemente después de las 2, todavía tenía colocada mi almohada para ojos, ya que no tiendo a moverme mucho mientras duermo. En ese momento, sin embargo, sentí la necesidad de quitarme la almohada por una razón desconocida. Cuando lo hice, me saludó esta figura sombría a los pies de la cama. Traté de levantarme, pero todos los músculos de mi cuerpo se contrajeron, se sintió como si hubiese sido amarrado por una fuerza desconocida, ni siquiera podía mover los ojos, que estaban fijos en esta figura. Debió haber pasado algún tiempo, instantes apenas, pero eventualmente recuperé el control de mi brazo derecho. Estaba a punto de lanzar el brazo contra la mesa de luz para llamar la atención de mi madre, ya que no podía articular sonido en ese momento, cuando me di cuenta que la figura había desaparecido. Empezó entonces lo que yo llamaba ritual de limpieza del miedo, una tontería que mi padre me había enseñado cuando era pequeño. Básicamente consistía en encender las luces del cuarto, caminar tranquilamente al baño, lavarme la cara con agua fría, ir a la cocina por un vaso de gaseosa, y volver a la cama. Suena tonto, lo sé, pero ese proceso realmente lograba calmarme cuando me despertaba sobresaltado por una pesadilla. Una vez que finalizó el ritual, me deslicé otra vez debajo de las sábanas tratando de volver a dormir, pero nuevamente sentí la misma urgencia de mirar, y otra vez fui saludado por la figura sombría. Esta vez no estaba quieta a los pies de la cama, sino que estaba de pie, avanzando hacia mí. No me sentí paralizado, así que traté de gritar y, al mismo tiempo, de incorporarme, pero todo lo que pude escuchar era una especie de ruido blanco. No podía oír mis propios gritos, aunque claramente sentía que mis cuerdas vocales ardían por el esfuerzo. Mi madre, evidentemente, sí pudo escucharme, porque entró en mi cuarto y encendió la luz. Mi visión era borrosa, recuerdo, como si estuviera viendo debajo del agua. Me sentía muy angustiado, casi histérico. No me tranquilicé durante una buena hora, como mínimo. Mi madre entonces me dijo que llevara el colchón a su habitación, así que lo hice sin pensarlo 2 veces. Una vez que la angustia fue pasando me sentí muy cansado, pero luché para tratar de no dormirme. Todavía estaba despierto y alerta cuando mi madre se despertó para ir al baño. De hecho, recuerdo que la esperé en la puerta del baño. No podía soportar la idea de quedarme solo. Al volver al colchón, esperaba con impaciencia que un rayo de sol entrara por las persianas, pero fue en vano. El sueño me venció antes del amanecer. No fue hasta el día siguiente que pude explicarle detalladamente a mi madre lo que había sucedido. Pensé que trataría de calmarme con alguna explicación racional, que siempre tenía, pero a medida que le contaba mi experiencia vi que su rostro se volvía cada vez más pálido. Según me contó, cuando había ido al baño en la noche había sentido una presencia. Ella la describió como una sombra humana que asomaba la cabeza por un ángulo del espejo. Esta figura, la que yo vi, no era simplemente oscura. Quiero decir, no era como una de esas sombras extrañas que, al encender la luz, descubres que era otra cosa. No, era tan negra que incluso contrastaba con la oscuridad alrededor. Si lo has experimentado, estoy seguro de que lo entenderás. Tuvimos que limpiar nuestra casa con salvia en cada habitación. Ahí es cuando aprendí algo sobre malas energías. Me dijeron que el miedo disminuye mi energía, lo que significaba que mis retos, y el miedo que me producían, me hacían susceptible a las entidades que se manifiestan en frecuencias más bajas, las cuales incluso podían pegarse a mí. No sé cuánto de cierto habrá en esto. Desde entonces siempre he sentido esa presencia oscura cuando estoy solo. A veces me parece oírla. Sonará ridículo, pero a veces les pregunto a mis padres qué querían porque juro que escucho sus voces llamándome. No me gustan las moralejas, pero esta historia parece tener una bastante evidente. No meter la nariz en estos temas si no sabes lo que haces, y ciertamente no llamar o invocar cosas que tal vez estén ahí, acechando, esperando para responder. Si los ves, ellos te ven. Al parecer estos hombres de negro son personajes extraños. Visten con traje y corbata con estilo antiguo, llevan gafas de sol oscuras y sombrero, siempre visten de negro. Estos hombres de negro aparecen en coches clásicos, coches antiguos, pero impecables, como si hubieran salido de una fábrica. Su aspecto es de piel muy blanca, aunque algunos testigos también hablan de hombres de negro con piel oscura. Aunque todos coinciden de que sus ojos son tipo oriental, achinados. La gran mayoría de testigos dicen que estos personajes hablan de forma extraña, como si fuera una voz metálica, como si no fueran de este mundo. También al parecer su comportamiento es muy extraño, llegando a hacer cosas absurdas, como si no supieran bien cómo funciona nuestro mundo o nuestra sociedad.
Para algunos, los hombres de negro es un mito, para otros una especie de leyenda urbana moderna, pero para una gran mayoría, los hombres de negro forman parte de los gobiernos, de los servicios secretos o incluso de un gobierno en la sombra que utilizan a estos misteriosos hombres para callar las bocas de los testigos de fenómenos ovni o aquellos que han podido ver a supuestos extraterrestres. Como siempre encontramos series y películas que nos dan pistas de estos temas. El silencio es una orden religiosa de la nueva generación de la serie Doctor Who. Seguimos las aventuras de un extraterrestre llamado Doctor, que viaja en el tiempo y el espacio gracias a una embarcación con forma de cabina de policía inglesa. La TARDIS. Los silences son humanoides con un físico muy extraño que han influido en la historia de la humanidad durante milenios, pero que nadie sabe por qué los olvidamos inmediatamente después de hablar con ellos, pero manteniendo las instrucciones que nos dieron. Como en la serie, el personaje de The Silence siempre va vestido con un traje negro muy formal con corbata negra y camisa blanca. Pero es, por supuesto, a la altura de la cabeza, inspirado en el famoso cuadro Le Cri de Munch, donde reconocemos al personaje. Esta cara mitad esquelética, mitad extraterrestre es tan inquietante como en la serie y particularmente exitosa. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.